Bienvenidos a la segunda clase del módulo de pericias informáticas, el módulo de presentación de pruebas de la especialización en defensa penal y en defensa y garantías penales o no civiles. Como habíamos visto en la primera clase, lo que buscaremos en esta segunda será abordar una parte quizás más técnica acerca de la presentación de la evidencia digital. Ya habíamos visto algunos desarrollos, algunos principios, algunas cuestiones más teóricas. Ahí me interesa quizás ahora abordar la parte más práctica. ¿Qué es la informática forense? Una disciplina de la informática que se especializa básicamente en abordar los distintos pasos que necesitaremos para la presentación válida de la evidencia digital. Van a encontrar en el desarrollo de la clase, que lo van a tener colgado en la plataforma de esta clase número 2, los 5 pasos que vamos a repasar ahora brevemente. El primer paso será la identificación de la evidencia digital. El segundo paso será la recolección o adquisición, que será cómo lo tomamos, cómo lo traemos, cómo lo descargamos. Esto tiene que ver con aquello que habíamos visto de si la información se encuentra en la nube, si está en Facebook, si está en Instagram, si está en un celular, si está en una computadora o está en un servidor de una empresa. ¿Cómo lo recolectamos? El tercer paso, muy importante para el aspecto jurídico, es la preservación. ¿Qué proceso realizamos para evitar la posible adulteración de esa información? ¿Sí? Teniendo estos 3 pasos, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, estos 3 primeros pasos no significa que exista aún una pericia informática. ¿Sí? Son pasos preliminares. La pericia existirá solamente a partir del paso 4, donde se presenta, donde se ofrece esta información para la realización de un análisis informático, de una pericia informática. Es decir, que recién en el paso 4 y en el 5, que es la presentación del informe, en donde aparecerá la figura del perito informático a analizar aquello que se recolectó y dirá su dictamen técnico acerca de lo que se encontró o no se encontró, y si eso será relevante o no, ya dependerá del juicio jurídico que se haga del mismo. Les dejo también una pequeña diapositiva en donde verán un desarrollo de esto mismo que les estoy contando, estas mismas 5 fases, con un mayor nivel de desarrollo que pertenece al proceso de PURI, que tiene que ver con un proceso unificado de recuperación de información que ha desarrollado la gente de la Universidad de Mar del Plata, de UFASTA, que en definitiva van a ver un mayor desarrollo de todos estos aspectos, que por una cuestión de tiempo se los dejo en las diapositivas. Vamos con el primer paso, la identificación. ¿Qué información me sirve para la causa? ¿Qué estoy buscando? Si estoy en una causa que, por ejemplo, es de una amenaza de muerte a través de una conversación electrónica, o sea, a través de WhatsApp, ¿por qué en el allanamiento me voy a llevar los DVD que encuentro desparramados por el escritorio? ¿Sí? O un pendrive. Digamos, esto es lo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Qué necesito probar? ¿Y dónde está la información que necesito probar aquello de lo que lo estoy acusando en definitiva al sospechoso o al imputado? Depende del nivel de la investigación. ¿Sí? En el punto de vista civil pasa exactamente lo mismo. ¿Qué estoy intentando probar? De que el empleado fue despedido de forma malintencionada o sin respetar los principios de la empresa, de que ese correo electrónico se envió o no se envió. Bueno, tengo que identificar, porque depende de eso voy a ver si la información se encuentra en una tarjeta de memoria de una cámara fotográfica, si se encuentra en un celular, si necesito secuestrar un celular o no, o si se encuentra, por ejemplo, en un servidor de la propia empresa, y ahí veré qué información me tengo que llevar. ¿Qué nivel de privacidad tiene la información que necesito? Esto es muy importante, porque como decíamos en la primera clase, si la información que yo necesito para probar, por ejemplo, de que una persona se toma licencia por enfermedad dentro de una empresa, ¿sí? y postea fotos en Facebook en donde se encuentra en una playa, bailando, distintas cosas, bueno, digo, esa es evidencia que a mí me sirve para probar de que esa licencia médica que se tomó o esa enfermedad que dijo que tenía, bueno, no era tal. Esas publicaciones son públicas, están solo para mis amigos, puedo acceder de forma legítima. Quizás están para mis amigos, pero yo puedo hacer de que un compañero de trabajo voluntariamente y en presencia de un escribano público me acompañe a la recolección de esa evidencia, se realicen todos los pasos acerca de dónde se encuentra, de que se ingresa a Facebook, se ingresa al perfil de esta persona, que se observa que está en esta foto y se descarga esa información. Será válido el acceso siempre y cuando quien me brinda el consentimiento para acceder a la información sea legítimo. Esto, desde el punto de vista penal, trae muchísimos problemas con aquellas fuerzas de seguridad que, por ejemplo, utilizan la figura de agente encubierto que no está autorizada por ningún juez.
Es decir, se recolecta información a partir de perfiles falsos. Entonces, lo que podrá decir la defensa en este caso es, acá existe una afectación de la expectativa de privacidad de mi cliente, de mi defendido, porque el acceso a esa información es ilegítimo, ¿sí? Porque no existió, por ejemplo, la autorización de un juez. Bueno, si tengo acceso, ¿cómo lo consigo? ¿Y qué elementos particulares, bueno, tienen servicio? Esto dependerá. Por ejemplo, si es una historia de Instagram, tendré que tener en cuenta qué elementos técnicos necesito para recolectar esa información. No es lo mismo que sea un video de YouTube que por ejemplo, archivos que estén almacenados en un DVD. El segundo paso, la adquisición, que bueno, acá es muy importante que se deje de forma detallada cuál es el proceso técnico de recolección. Esto que yo les explicaba recién. Que me siento en tal computadora, número de serie, sistema operativo, medidas de seguridad del equipo, quién se encuentra presente, fecha y día y hora, desde qué conexión lo estoy realizando, a dónde entro, que entro en la página de Facebook, que con qué usuario me logueo, que qué escribo en el campo de búsqueda, cuáles son los resultados que me aparecen, tratar de dejar capturas de pantalla de todo el proceso y todo esto debería quedar escrito, todo el proceso técnico realizado, en el acta de contratación del escribano o en el acta de allanamiento realizado por las fuerzas de seguridad. ¿Por qué es importante que quede escrito? Porque esto es lo que me termina dando la confiabilidad de la evidencia digital. Si recuerdan en la clase 1, cuando vimos los 3 principios técnicos de la ISO 27037, habíamos visto que la confiabilidad implicaba esto. Yo tengo que describir técnicamente lo que realizo de forma que otro profesional tenga la posibilidad de leer eso y volver a hacerlo. Porque si no, lo que vemos, que en la práctica sucede mucho, es que, por ejemplo, acta de allanamiento y policía se presenta, encuentra un equipo color negro encendido, conecta un pendrive, copia 56 archivos y se retira. Digo, ¿qué pendrive conectó? ¿No tenía otra información? ¿Cómo encontró esos 56 archivos? ¿Qué elementos, qué patrones de búsqueda tuvo en cuenta para encontrar 56 y no encontrar 100? Digo, todos estos aspectos, al no figurar en el acta, terminan abriendo la puerta a posibles impugnaciones por parte de la defensa o la contraparte, dependiendo del tipo de juicio. Insisto, en el caso de las dos partes para la adquisición, en el caso que sea de forma privada, en un juicio laboral, en un juicio civil, la recomendación es, en presencia de un escribano público, realizar a través de un acta de contratación todo este tipo de proceso y siempre contando con la asistencia de personal técnico, de un informático, de un perito informático, que termine en presencia del escribano realizando las tareas técnicas. Porque lo cierto es que el escribano solo, en algunos casos, salvo que sean casos muy sencillos como ver una foto, no tendrá las condiciones técnicas para llevar adelante todo este tipo de procesos. Por ejemplo, no sé, la recolección de los archivos del servidor de una empresa, en donde habrá que ver qué sistema operativo, en quién me lo llevo y demás. Tercer aspecto muy importante tiene que ver con la preservación, quizás el más crucial que quiero que tengan en cuenta a nivel jurídico, porque implica la posibilidad de presentar la evidencia. Por ejemplo, es muy común ver un expediente, la presentación de un correo electrónico, solamente una captura de pantalla. Alguien imprime ese correo electrónico, imprime un chat y lo presenta y nadie dice nada, nadie cuestiona. Si alguien cuestionara esa prueba presentada y yo traigo un perito informático y le digo, ¿es posible que el correo electrónico presentado por la contraparte haya sido modificado o alterado? Ese perito informático no tendrá otra posibilidad que responderme si es posible. Porque claramente es posible realizar ese correo electrónico a través de Photoshop, un programa de edición de imágenes. Claramente yo podría inventar cualquier tipo de conversación electrónica de WhatsApp. Hay programas específicos para generarla. Entonces, ¿de qué forma yo evito que el informático me dé esa respuesta? Generando una recolección adecuada con una preservación. ¿Cómo preservo? A través de la realización del digesto hash. Básicamente lo van a encontrar en el material. El hash es un cálculo matemático unidireccional que lo que me permite es obtener este resultado que deberá ser anotado en el acta del escribano o en el acta de allanamiento, y pasado el tiempo esa información queda recolectada, ¿no? Estos 3 primeros pasos que veíamos hoy. Pasan 2 años hasta el momento de la pericia. En el momento 0, en donde el perito agarre esa información recolectada y va a hacer la pericia, ese perito tiene que realizar el mismo cálculo matemático y tiene que dar el mismo resultado. Si de todo un disco rígido cambió una sola letra, imagínense que en un contrato de 500 páginas se cambia
una sola coma de lugar o desaparece o hay un espacio además, ese resultado matemático va a dar completamente distinto. Entonces, ¿qué me permite tener el cálculo hash? Me permite asegurar técnicamente la integridad de la evidencia. Me permite que ante la pregunta del abogado, la contraparte acerca de ¿es posible que esta evidencia haya sido adulterada? El perito informático tenga que decir no, no es posible porque hicimos los cálculos y da exactamente igual. Ojo, ¿desde qué momento no es posible? Desde el momento del cálculo hash en el momento de la recolección. Por eso siempre es muy importante en la evidencia digital tratar de que la ventana de tiempo entre el hecho y la recolección sea lo menor posible. Hay un caso muy importante que les dejo en el material, que es el caso de Peugeot, en donde, por ejemplo, despiden a un empleado, la empresa desconecta el CPU, lo deja guardado durante 2 años y al momento de presentarlo se le hace esta pregunta: ¿es posible que la empleadora haya modificado la información del gabinete? El perito dijo: sí, es posible, porque siempre estuvo en poder de la empleadora. Entonces, la ventana de tiempo es demasiado grande. Entonces, siempre tengan en cuenta la realización del cálculo hash como método de preservación, ¿sí? ¿Qué pasa si no cumple con todos estos pasos? Porque la realidad es que hay muchísima evidencia digital presentada que no cumple con todo esto que estamos hablando. Lo que asumo es el riesgo jurídico. El riesgo jurídico de encontrarme con una contraparte, con una defensa, con un fiscal que entienda de estos temas y que realice este tipo de preguntas, este tipo de cuestionamientos acerca de la evidencia digital. Hay muchísimos casos en Argentina de jurisprudencia en donde ante este tipo de planteos y cuestionamientos, la calidad, y acá es donde venimos con el tema del valor probatorio de la evidencia digital, termina descendiendo a cero si yo no puedo probar la autenticidad y la integridad y la confiabilidad de esta evidencia que nosotros veíamos. Las etapas finales son el análisis y la presentación del informe. Mi recomendación es que tengan en cuenta una adecuada realización de los puntos periciales, porque de nada sirve la realización y el cumplimiento de todos los pasos que ya hablamos si después al momento de la realización de la pericia informática, ¿qué es lo que debe hacer el abogado? Presentar puntos periciales, que son las preguntas que yo necesito que el técnico me responda para sacarle el jugo a esa información, para que me sirva jurídicamente. Imaginemos, secuestramos un equipo, ¿no? Y tenemos un disco rígido, no hablamos de la copia forense, es muy importante en la preservación. Una de las formas de preservación es la realización de la copia forense en los discos rígidos o en cualquier tipo de medio de almacenamiento. Una copia forense bit a bit implica realizar una copia idéntica. Uno de los temas que tienen en el módulo es si es posible la recuperación de información. Bueno, no será posible nunca recuperar información borrada si se realiza una copia simple. ¿Qué es una copia simple? Es cuando ustedes conectan un pendrive y se copian 10 archivos de un equipo. ¿Qué necesito para poder realizar un proceso de recuperación de información borrada? Tener la información completa, el disco rígido completo idéntico. Esto es posible hacerlo, se llama una copia forense, una copia bit a bit, se realiza con algún software o algún hardware especial, que las fuerzas de seguridad lo tienen, o profesionales informáticos lo tienen. Siempre es importante pedir esta copia forense. Es importante porque de realizarse la pericia sobre la información original, se torna irreproducible. Y al tornarse irreproducible podrá venir un planteo de que se contaminó la evidencia. Hay un caso muy importante en Argentina, el caso de Jaime, en el cual la Policía Federal de nuestro país termina realizando una pericia informática sin hacer previa copia forense y sin utilizar un bloqueador de escritura, con lo cual encuentran correos electrónicos que son útiles a la causa que se investigaba, creo que era de lavado de dinero y demás, pero termina la defensa dándose cuenta de este problema técnico y termina cuestionando la prolijidad de la pericia informática. Entonces que termina diciendo que no se realizó siguiendo las buenas prácticas y de que esa información fue contaminada. Entonces, ¿qué se le pregunta al perito? La misma pregunta que dijimos. ¿Es posible que la Policía Federal haya adulterado esa información? Y si es posible. Pues como no se realizó la pericia y como no tenía todos los métodos de preservación que hablamos antes, es posible. Esto, sobre todo en el ámbito penal, abre una puerta que es demasiado peligrosa en cuanto a la calidad de la evidencia. En cuanto a los correos electrónicos, un pequeño detalle, se habla en el programa acerca del tema del encabezado. Cuando hablábamos hoy acerca de la presentación de una captura de pantalla de un correo electrónico y la poca calidad probatoria que tiene que ver con que si yo no tengo el encabezado de ese correo electrónico, yo no podré realizar una pericia informática. Entonces no puedo llegar a saber
desde dónde viene ese correo electrónico. Por ejemplo, si el correo electrónico salió de los servidores de la Universidad Nacional del Litoral, yo podría llegar a saberlo. Eso, por ejemplo, y evitar lo que se llama un ataque de spoofing. Spoofing es un tipo de técnica en el cual yo suplanto el emisor del correo electrónico. Es una técnica muy sencilla en donde yo podría enviarte un correo electrónico que te llega, por ejemplo, de la cuenta del presidente de la nación, @presidencia.gov.ar, y sin embargo es un mail totalmente falso, que en principio tendrá la cáscara de ser verdadero. Entonces, si yo solamente realizo una captura de pantalla, no tendré los elementos para discernir si ese correo electrónico es falso o no. ¿Sí? Por eso es tan importante siempre la recolección completa de la información. En el caso del correo electrónico, tengan en cuenta de pedir siempre la descarga de las cabeceras de los correos electrónicos, información que deberá ser descargada, grabadas en DVD o en un pendrive y demás, con la adecuada preservación de hash, que ya lo hablamos. Finalmente, con el tema de captura de red y análisis de dispositivos móviles que también figuran en el programa, es posible capturar paquetes de red, es posible con la debida autorización judicial. Tengamos en cuenta que si la conexión de red, imagínense la conexión de Wi-Fi de su casa, es una conexión cerrada que tiene algún tipo de contraseña, yo estaría avanzando sobre algún nivel de privacidad, con lo cual necesito una autorización judicial. Ahora, imaginemos que la red de su casa es abierta. ¿Puedo yo conectarme en la red de su casa y capturar los paquetes, capturar la comunicación electrónica que pasa? Sí, podría hacerlo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que en la Argentina es un delito penal, de acuerdo al artículo 153 y 153 bis, la captura o la intervención de comunicaciones electrónicas siempre y cuando sea de acceso restringido. Es decir, si no tiene contraseña, no es de acceso restringido, con lo cual yo podré acceder a esa comunicación electrónica. Ahora, ¿puedo capturar todo lo que pasa por una red y leerlo? Depende del tipo de comunicación. Por ejemplo, una comunicación de WhatsApp que está cifrada punto a punto, yo puedo capturarla pero no podré leerla. Sin embargo, si la persona que yo estoy interviniendo se encuentra navegando en un sitio no seguro, que no va cifrado, no tiene, por ejemplo, el protocolo HTTPS, que es lo que en general se utiliza, por ejemplo, con el caso de home banking, yo podré ver en texto plano cuál es la comunicación electrónica que efectúa esa persona. ¿Sí? Tengan en cuenta, es una medida de investigación que no se utiliza en todos los casos, que avanza sobre una expectativa de privacidad de la persona, pero en el caso que sea necesario podrá acudirse. Finalmente, con el tema de análisis de dispositivos móviles, lo que se utiliza es el secuestro del dispositivo móvil o la presentación voluntaria y se realiza una extracción lógica o física, y esto sí ya lo realizan las fuerzas de seguridad o algún perito informático que tenga los equipamientos necesarios, que será para conectar ese teléfono del modelo que sea y extraer la información, y sobre esa información volvemos a los puntos de pericia. ¿Qué necesito? Tengan cuidado con la redacción de puntos de pericia demasiado amplios que también podrían llegar a ser cuestionados, porque volvamos al caso del ejemplo de una amenaza de muerte a través de WhatsApp. ¿Para qué hago un punto de pericia que pida descargar todas las fotos y videos de ese celular? ¿En qué sentido podría? Entonces acá podría la defensa considerar que existe un acceso innecesario, no pertinente, abusivo sobre la privacidad de la persona. Es similar a un allanamiento en el cual se está buscando, no sé, un elemento en particular y termina en ese allanamiento haciéndose un montón de otras cosas que no estaban pedidas. Hay que tener muchísimo cuidado con la legitimidad de estas medidas, con este tipo de avances, que en definitiva termina siendo el fundamento de esta especialización que es en defensa y garantías constitucionales. Bueno, es todo lo que tenemos para esta segunda clase, espero les haya sido útil, va a quedar mucho material en la plataforma y los invito también a ver parte de la práctica con algunas preguntas muy sencillas sobre estos temas.